Bienvenidos a Gobierno Reports, el espacio donde analizamos las estrategias y decisiones políticas que impactan el panorama global. Soy Roberto Bazán, estratega político. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar: la intervención de Donald Trump en el caso de TikTok. Para esta conversación me acompaña Paula Reyes, asesora política con amplia experiencia en tecnología y política internacional. Paula, bienvenida a Gobierno Reports. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Es un placer estar aquí para analizar este caso que sin duda marca un antes y un después en la relación entre gobiernos y las grandes plataformas tecnológicas. Absolutamente. Para empezar, recordemos que la administración saliente de Estados Unidos había decidido prohibir TikTok por preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios y una posible influencia del gobierno chino. Más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos estaban a punto de quedarse sin acceso a la plataforma. ¿Te imaginas el impacto, Paula? Sin duda, Roberto. Hubiera sido un terremoto digital. Estamos hablando de una plataforma con una penetración enorme, especialmente entre los jóvenes que representan casi la mitad de sus usuarios. Pensemos en las consecuencias no solo para los usuarios, sino también para el panorama digital en Estados Unidos. Exacto, y no olvidemos el impacto económico. TikTok generó más de 13.2 mil millones de dólares en ingresos publicitarios en Estados Unidos en 2023, y el gasto de los consumidores superó los 3.8 millones de dólares. Prohibir la plataforma hubiera tenido repercusiones significativas para la economía digital del país. Totalmente. Y aquí es donde entra Donald Trump, con una jugada que sorprendió a muchos. En lugar de seguir adelante con la prohibición, propuso retrasarla a cambio de que empresas estadounidenses adquieran el 50% de TikTok. La frase que usó, "nos quedamos con la mitad del baile", resume su enfoque. ¿Qué te dices esto sobre su estrategia, Roberto? Es una frase muy llamativa, sin duda. A mí me da la impresión de que Trump buscaba proyectar una imagen de fuerza de control sobre la situación. De alguna manera quería mostrar que Estados Unidos podía imponer sus condiciones en el tablero geopolítico digital. Es una lectura interesante. Yo agregaría que también podría haber un cálculo político detrás de esta decisión. Recordemos que gran parte de los usuarios de TikTok son jóvenes, un grupo demográfico que no ha sido tradicionalmente afín a Trump. Podría ser que, al salvar, TikTok buscaba ganar puntos con ese segmento del electorado. Es una posibilidad. Y si a eso le sumamos el interés de las empresas estadounidenses por hacerse con una parte de este gigante tecnológico, la jugada de Trump empieza a tener varias capas de análisis. Sin duda. Este caso nos obliga a ir más allá de la superficie y a entender las motivaciones, las presiones y las estrategias que se entretejen en la toma de decisiones. No olvidemos que la tecnología se ha convertido en un campo de batalla geopolítico. Y este episodio con TikTok es un claro ejemplo de ello. Y hablando de capas de análisis, Roberto, no podemos olvidar las preocupaciones de seguridad nacional que impulsaron la decisión inicial de prohibir TikTok. ¿Hasta qué punto eran válidas estas preocupaciones? ¿Y cómo se traducen en la propuesta de Trump? Es cierto, la seguridad de los datos siempre ha sido un tema delicado en el mundo digital. Y en este caso, las sospechas de que el gobierno chino podía acceder a la información de los usuarios de TikTok en Estados Unidos generaron mucha inquietud. Pero, ¿era realmente una amenaza tan grande como para justificar una prohibición total? Esa es una pregunta compleja. Hay que tener en cuenta que TikTok recopila una gran cantidad de datos sobre sus usuarios, desde su ubicación hasta sus hábitos de navegación, e incluso sus contactos. La preocupación radicaba en que esta información pudiera ser utilizada por el gobierno chino con fines de espionaje o para influir en la opinión pública. Claro, entiendo la preocupación. Pero por otro lado, ¿no es cierto que muchas otras empresas tecnológicas, incluyendo las estadounidenses, también recopilan grandes cantidades de datos sobre sus usuarios? ¿Por qué tanto revuelo con TikTok? Tienes razón, la recopilación masiva de datos es una práctica común en la industria tecnológica. Sin embargo, en el caso de TikTok, se sumaba el factor geopolítico, la desconfianza hacia el gobierno chino y la posibilidad de que utilizara la plataforma con fines estratégicos alimentaron las alarmas en Washington. Y en ese contexto, la propuesta de Trump de que empresas estadounidenses adquieran el 50% de TikTok se puede interpretar como una forma de controlar esa supuesta amenaza. Exactamente. La idea era que al tener una participación mayoritaria en la empresa Estados Unidos, podría supervisar el manejo de los datos y asegurarse de que no se utilizaran con fines que pudieran perjudicar sus intereses. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esta solución. Recordemos que algunos legisladores republicanos consideraron que solo una venta total de TikTok a empresas estadounidenses eliminaría por completo las preocupaciones de seguridad nacional. Así es. Para ellos, cualquier tipo de participación china en la empresa, por pequeña que fuera, seguía representando un riesgo inaceptable. Consideraban que la propuesta de Trump no era más que una concesión al gobierno chino que ponía en peligro la seguridad nacional. Y este choque de posturas dentro del propio Partido Republicano nos muestra la complejidad del debate sobre la seguridad nacional en la era digital.
¿Cómo equilibrar la necesidad de proteger los datos de los ciudadanos con la libertad de las empresas para operar en un mercado globalizado? Ese es el gran dilema. Y la respuesta no es fácil. Lo que sí podemos afirmar es que el caso de TikTok marcó un precedente importante en la forma en que Estados Unidos aborda la regulación de las plataformas tecnológicas extranjeras. A partir de este episodio, la seguridad nacional se convirtió en un factor clave en la toma de decisiones, lo que podría tener implicaciones para otras empresas tecnológicas que operan en el país. Es fascinante cómo un caso como el de TikTok puede destapar tantas tensiones y dilemas, ¿no crees? Por un lado tenemos la libertad de expresión, el acceso a la información y la importancia de la innovación tecnológica. Y por otro, la seguridad nacional, la protección de datos y la desconfianza hacia ciertos gobiernos. Encontrar un equilibrio no es tarea fácil. Sin duda, Roberto. Y este caso nos obliga a reflexionar sobre el papel de los gobiernos en la era digital. ¿Hasta dónde deben llegar para regular las plataformas tecnológicas sin coartar la innovación ni la libertad de expresión? Es un debate que apenas comienza y que seguramente se intensificará en los próximos años. Totalmente. Y no olvidemos que este caso sienta un precedente para otras empresas tecnológicas, no solo extranjeras, sino también nacionales. Si la seguridad nacional se convierte en el argumento principal para intervenir en el funcionamiento de una plataforma, ¿qué límites se podrán establecer? Es una pregunta clave, Roberto. Y nos lleva a otro tema crucial, la gobernanza digital. ¿Quién debe establecer las reglas del juego en el mundo digital? ¿Los gobiernos? ¿Las empresas tecnológicas? ¿Los propios usuarios? Necesitamos un marco regulatorio claro y transparente que proteja los derechos de los ciudadanos sin frenar el desarrollo tecnológico. Y en este contexto, la intervención de Trump, en el caso de TikTok, nos deja una lección importante. La tecnología se ha convertido en un campo de batalla geopolítico. Las decisiones que se toman en este ámbito tienen repercusiones globales y pueden afectar las relaciones entre países. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final. ¿Cómo construir un futuro digital que sea a la vez seguro, libre y próspero? Es un desafío enorme que requiere la colaboración de todos los actores involucrados, gobiernos, empresas y ciudadanos y la comunidad internacional en su conjunto. Sin duda, Paola. Es un tema complejo y apasionante que seguiremos analizando en Governor Reports. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. El placer ha sido mío, Roberto. Y agradezco la oportunidad de debatir estos temas tan relevantes para el futuro de la política y la tecnología. A nuestros oyentes les recordamos que pueden seguir la conversación en nuestras redes sociales. Y los invitamos a que nos compartan sus opiniones sobre este caso y sus implicaciones. Gracias por acompañarnos en Governor Reports, el espacio donde analizamos las estrategias y decisiones políticas que impactan el panorama global. Hasta la próxima.